Y de hecho, antes de que ustedes ya han dicho que el valor normal puede ser de 70 a 100. Ahora no. Ahora ya desde el año 2020, martes, ya el criterio del valor normal es menos de 100. ¿Por qué? Ustedes dicen 70 a 100 y yo tengo 100, ¿cuál es el problema? Recién ya está cayendo dentro de lo que hablo de diabetes. Ahora vamos a ver, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Entonces, por eso, más o menos tengo un buen eso, ¿no? Entonces, esos son los estándares de indicador de diabetes de este año, 2025, que ahora lo vamos a repasar. Algo de cuáles son las novedades, todo lo demás es lo que ha salido en el 2024. Cosas importantes que debemos conocer, ¿no? Entonces, pero esto es lo que les decía yo. Hay una Federación de Diabetes Internacional que abrió el Atlas, el 10º Atlas de Diabetes en el año 2021. En el año 2021 ya se hablaba de que en el mundo había 537 millones de personas con diabetes, con una prevalencia más o menos del 10.5%. Y esa población de diabetes era de personas que estaban entre los 20 y 79 años. Eran 20, entonces a nosotros nos han hecho en los libros que una diabetes tipo 2 en personas mayores de 30 años. Entonces, ¿por qué? También ahora vamos a resolver eso. Entonces, se dice que 1 de cada 10 adultos tiene diabetes. 3 de cada 4 personas viven en Países Bajos y de medianos ingresos. ¿Pero qué quiere decir esto? Nosotros estamos en un país que no tiene ingresos altos, estamos en un país europeo, aunque ahorita también en Europa ya están, en algunos sitios también ya están sintiendo que la economía también está fallando. Ahora, en España hay pobres, hay más pobres, la gente que se va de acá a España a querer hacer plata vendiendo, ambulante, vendiendo sombrillos. Entonces, eso está en relación a diabetes. Menos ingresos, hay otro proceso ilegal, pero es sumamente mayor. Entonces, ¿qué se ha visto en esta federación internacional de diabetes? Más o menos hay 6.7 millones de muertes que son atribuidas a la diabetes y a complicaciones de diabetes. Pero ya en abril ya salió la 11ª edición de ese año de diabetes, en abril de este año, ¿no? Y qué cosa es lo que han proyectado con el Atlas de la 10ª edición. Se ha visto que para el 2045 va a haber un número de personas con diabetes a nivel mundial que se va a incrementar a 783 millones de personas. Entonces, quiere decir que va a aumentar más o menos en el 46% la cantidad de diabetes. Y ahí se dice cuánto va a ser en América Latina, cuánto va a ser en Norteamérica, cuánto va a ser en el África. África, bajo ingresos, ¿no? En el África, cuando vemos nosotros un niño del África, ¿no? Que no se ve en la agricultura. La cabeza de la noche, la panza, el bolsillo, ¿no? Entonces, esos en el África, el incremento va a ser del 124%. O sea, que tiene relación con el estado económico de cada país. En Europa, que se supone que tiene ingresos, va a aumentar al 13%. Entonces, y en el Asia aumenta casi el 68%. Entonces, ¿cuáles son las novedades que existen en cuanto a la Asociación de Diabetes Americana entre el 2024 y el 2025? Lo más importante es mejorar, eso lo ha dicho tanto en el 2024 y lo vuelve a repetir en el 2025, que debemos mejorar la atención y promover la salud de las poblaciones vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ustedes, van a
dice que en diabetes tipo 2 se recomienda ya el uso del monitoreo continuo de glucosa en pacientes inclusive que no usan insulina. Antes eso se recomendaba en pacientes que usaban insulina. ¿Con qué finalidad? Para mejorar el control glicémico y tomar decisiones terapéuticas. Ese monitoreo continuo de glucosa son unos dispositivos de tecnología de diabetes que lo colocan en el brazo y eso te está midiendo tu glucosa 3 veces al día. El monitoreo continuo de glucosa. Entonces, otra cosa importante que ya salió el año pasado, en 2024, y que ahora lo dicen es que ¿qué cosas se recomiendan? ¿Cuál es la diferencia entre recomendación? Una cosa es que te digan se recomienda y otra cosa es que te digan se sugiere. Es importante, es importante. ¿Cuál es la diferencia entre recomendación y sugerencia? ¿Alguien sabe? Yo puedo decir, sugiero a la señorita Lucero, ¿no?, que no traiga su termómetro. Entonces, hicieron en otra clase, viene y le pone cosas. Pero si yo le digo a Lucero, le recomiendo que no traiga su termómetro, y ya tiene que hacer. O sea, recomendación es se debe hacer. Sugerencia, criterio. Entonces, ¿qué cosa dicen acá? Se recomienda la utilización de la hemoglobina glicada. Yo hago glicada y ahora les voy a explicar por qué, porque así debe ser no glicosilada, sino glicada. Hemoglobina A1C en el diagnóstico, y generalizando, o sea, quiere decir que se debe hacer esto, utilizar la hemoglobina glicada para diagnosticar la diabetes siempre y cuando, por una cosa, siempre y cuando se use un método certificado por esta entidad, la NGSP, y estandarizado por el estudio de CCT que se hizo en el Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros acá en el Perú no podríamos decir nosotros vamos a usar una hemoglobina glicada y vamos a estar seguros de diagnosticar a los pacientes con diabetes de acuerdo a los criterios de diabetes, que ahora lo vamos a ver, que ustedes repitieron antes. ¿Por qué? Porque ustedes tendrían que ir a un laboratorio y decir, a ver, señorita, enséñenme su hemoglobina glicada, su reactivo está certificado o no está certificado. Y te enseñan un reactivo que no han comprado en la India, que no han comprado en Tailandia, no sé. Pero tú no tienes, eso no tiene valor para que tú puedas diagnosticar la diabetes. Por eso ponen eso. Ellos ponen eso. Está bien, se debe. O sea, si ustedes dicen cuál es con qué se debería actualmente diagnosticar a un paciente en primera instancia con diabetes mellitus, se debe diagnosticar con una hemoglobina glicada, siempre y cuando esté esa hemoglobina glicada estandarizada, ¿no? Entonces, ¿qué más hay en esto de las novedades de la ADA? ¿Qué se ha visto que los beneficios cardiovasculares y renales de los antidiabéticos GLP-1, ¿no? Se ha visto que estos análogos GLP-1 tienen efectos beneficiosos tanto en la salud cardiovascular como renal. O sea, que se debe utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa es importante? La obesidad, ¿verdad? Una importancia ahora en el año 2025 al manejo integral de la obesidad. ¿En qué se enfatiza? La importancia de nosotros abordar la obesidad, y no solo la obesidad, sino también la esteatosis hepática como parte del manejo de la diabetes. Entonces ustedes ya saben cómo se puede diagnosticar a un paciente con una hepatopatía crónica, ya saben cómo se puede diagnosticar a un paciente con cirrosis hepática, ya saben cómo se puede diagnosticar a un paciente con una cirrosis metabólica tipo NASH, ¿no? O de disfunción metabólica tipo MASLD, que le va a dar inducción a la del programa que le va a tomar en el examen. Entonces, ¿ya está bien?
tenemos nosotros que orientar para el tratamiento de la enfermedad hepática hipertóxica que se asocia a una disfunción metabólica y que tenga fibrosis hepática moderada, se debe utilizar un agonista del receptor beta de la hormona tiroidea. Eso es lo que se está utilizando en estos pacientes. O sea, se le está dando importancia a la patología hepática asociada a la diabetes, ¿no? Se debe enfocar la prevención de las complicaciones en los pacientes. Entonces, complicaciones como qué? Enfermedades cardiovasculares, nefropatía y retinopatía. De eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, eso es el A25. Y se tiene que hacer un manejo nutricional y psicoterapéutico. Un manejo nutricional, ¿con qué finalidad? Para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Y cómo es el manejo nutricional? ¿Con qué tipo de dietas? La dieta tiene que ser una dieta mediterránea o tiene que ser una dieta de tipo la DASH, ¿no? DASH. La mediterránea. ¿Qué más importante de todo eso? Tecnología, lo que les dije, el uso de la tecnología. Le han dado una gran importancia, ya empezó el año pasado y este año ellos le dan más importancia al uso de tecnología. Promueven el uso de tecnologías, como ese monitoreo continuo de glucosa, ¿no? Promueven el uso de sensores de glucosa, promueven el uso de bombas de insulina. ¿Con qué finalidad? Mejorar el control de la diabetes. Y si tú mejoras el control de la diabetes, vas a evitar las complicaciones macrovasculares, complicaciones microvasculares. Pacientes que hacen falla renal y que están en hemodiálisis, pacientes que hacen falla cardíaca, pacientes que hacen falla neurológica. Y los que tienen complicaciones macrovasculares de tipo también arteriolar a nivel de miembros inferiores, y hay gran cantidad de pacientes que entran a amputaciones económicas, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la tecnología. ¿Por qué no se puede conseguir? Se busca, pero es que hay que tratar de que esto se politice de tal manera que el gobierno tenga conciencia de esto, y que en todos los hospitales ya no sean eminentemente curativos, en la cual nosotros estamos viendo todos los pacientes que tienen secuelas y complicaciones, cuando esos pacientes no deberían llegar al hospital, si que esos pacientes de repente se hacen un tamizaje solamente en atención primaria de salud, ¿no? Entonces, el gobierno debería de también dar una mano a todo eso, porque si no, no hay tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Que hay, lo que dice la A25, que hay que hacer un lenguaje centrado en la persona, de tal manera que nosotros tenemos que aplicar una terminología que empodere a las personas con diabetes. Tenemos que educar a nuestros pacientes con diabetes y que nosotros reconozcamos a ese paciente como el centro de su atención, que ese paciente sepa que el médico lo quiere tratar, que el médico se preocupa por él y que ese paciente tenga el concepto de qué va a pasar si es que no logra el control óptimo de la diabetes. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver también cuando se habla de control óptimo. Entonces, control óptimo, ¿cuánto creen ustedes que puede ser un diabético? Yo tengo un diabético que empezó con 150, le hizo un tratamiento con antidiabéticos orales, ¿no? Y el paciente comenzó a bajar su glucosa. Cuando yo digo que ese paciente, ¿cuál sería mi meta? Es importante saber que tenemos que saber. ¿Cuál tienen ustedes así? Menor de 180. ¿Otro? ¿Qué diría? Una hemoglobina glicosilada menor a 7% y menor y glucosa en ayunas de 80 a 130. Ahí. Pero eso, por ejemplo, ahora lo vamos a ver. Está bien lo que dice su compañera, pero también hay que tener en cuenta que hay que individualizar a cada paciente para su control óptimo. O sea, yo siempre no voy a decir que el control óptimo es como una hemoglobina glicada menor de 7%. Porque un paciente joven que no tiene comorbilidades, yo podría decirle que tenga una hemoglobina glicada menor de 6.5. También. Pero un paciente anciano que es diabético y que tiene comorbilidades, que tiene falla renal,
tenemos que evitar que esos pacientes hagan hipoglicemia. Si a un paciente que es 70, 75 años, que es diabético, que tiene falla renal, que tiene de repente falla cardíaca, es hipertenso, y nosotros le optimizamos menor de 7%, va a ser más fácil que ese paciente haga hipoglicemia. Y la hipoglicemia mata. La hipoglicemia da morbilidad y da mortalidad. Entonces hay que evitar también la hipoglicemia de esos pacientes, ¿no? Entonces, entonces, se dice que para nosotros poder retrasar, eso salió ya en el 2024 todavía, la aparición de diabetes tipo 1 en etapa 2, porque ustedes saben que la diabetes tipo 1 puede ser etapa 1 o 2 o 3, ¿no? Entonces, para evitar eso, se dice que se puede considerar la inducción de teplizumab, o sea, para que el paciente no avance en las etapas de la diabetes tipo 1, ¿no? Otra cosa importante es que se recomienda, o sea, que debemos hacerlo, considerar a la metformina, ¿no?, en pacientes que tienen prediabetes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Profiláctico. Previniendo que ese paciente llegue a diabetes. O sea, si yo tengo un paciente que tiene prediabetes, que tiene un índice de masa corporal mayor de 35, ¿no?, entonces, y que puede ser también pacientes con prediabetes menores de 60 años o mujeres que tienen antecedentes de haber tenido diabetes gestacional, entonces a esos pacientes debo darles metformina a pesar que tengan diagnóstico de prediabetes. Entonces eso sería, ¿cuál sería la indicación de tratamiento en un paciente con prediabetes? Ahí esa es una parte de todo. Pero en términos generales, cuando ustedes quieren tratar a un paciente con prediabetes, no todos los pacientes con prediabetes se tratan. Pacientes con prediabetes que no tienen factores de riesgo, dieta y controles. Se ha visto que los pacientes con prediabetes pueden hacer diabetes dentro de los primeros 12 meses. Pero si un paciente con prediabetes tiene esos factores o tiene algún otro factor de riesgo, debe ser tratado. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Metformina. Pues se trata la metformina, hasta ahora sigue siendo el mejor antidiabético para todo, ¿no? Entonces, y acá ellos mismos en el ADA resaltan la evaluación, la prevención y el tratamiento de hipoglicemia. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije, ¿no? O sea, tienen que individualizar a su paciente para que ese paciente no haga hipoglicemia, ¿no? Entonces, y para eso es que se usa el monitoreo continuo de glucosa, porque el monitoreo continuo de glucosa va a ser beneficioso para las personas que tienen alto riesgo de hipoglicemia, o sea, esos pacientes sensibles que hay que estar controlando problemas renales. O sea, todo paciente hipertenso y diabético va a tener falla renal en algún momento. Entonces ustedes tienen que ver cuándo van a dejar de usar el antidiabético oral, porque si no va a ser, pues ese paciente va a tener una falla renal y por lo tanto ese antidiabético va a estar más tiempo en sangre y por lo tanto va a ser más rápido diabetes de hipoglicemia en un momento dado, ¿no? Y eso lo ha dicho desde la ADA 2024, ¿no? Entonces, y lo que fue desde el año pasado, en la ADA 2024 se mantiene ahora, en la cual se recomiendan los inhibidores de la SGLT2, ¿no?, en paraglifosina, ¿no?, en pacientes que tienen diabetes tipo 2 e insuficiencia cardíaca establecida. O sea, insuficiencia cardíaca más diabetes, tratamiento de elección, inhibidores de la SGLT2. ¿Por qué? Porque ha demostrado que reduce el riesgo de empeorar la insuficiencia cardíaca y todavía la muerte cardíaca. Eso ya está. Inclusive disminuye la falla renal. Eso fue del mundo. Todo el año pasado, todos los congresos de cardiología se metían con antidiabético, el antidiabético inhibidores de SGLT2. Entonces, en resumen, las guías de la ADA 2025, ¿qué van a reflejar? Van a reflejar un enfoque, como les he dicho, más individualizado, ¿no?, y centrado en la persona, ¿no?, para el manejo de esa diabetes y teniendo énfasis en qué? Énfasis
tecnología, en la terapia farmacológica, yo desde que hay terapia farmacológica avanzada y la prevención de complicaciones. Eso es el resumen de las 450 páginas que tiene la Gracias. ¿no? Entonces, léanla y cada cosa tiene su nombre. Entonces, la diabetes, ¿qué es? Una conjunto de enfermedades que está caracterizado por alteraciones metabólicas para generar ¿qué cosa? Una hiperglicemia persistente. Enfermedad, ya como he dicho en las primeras láminas, prevalente, que da alto costo de salud y que es una enfermedad compleja y que sigue aumentando en el mundo y que va a seguir aumentando. Y se ha visto también que menos del 70% de los pacientes cumplen esa meta de glicemia que ya saben, ¿no? Que han dicho. Entonces, la mayor parte de pacientes, ¿y eso por qué es? Porque no hay educación. La educación empieza desde la atención primaria, ¿no? Entonces, por eso es que se hace énfasis, que eso va a ser dado en 2024-2025, importancia desde la salud de las poblaciones, atención primaria, ¿no? Para evitar todo eso. Viste la clasificación de la diabetes, que ya la saben ustedes, pero esta es una laminita que está en el ADA 2025 y que les habla, pues, la clasificación de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otra forma de diabetes, ¿no? Y la diabetes tipo 1 es la que hablan, que es la diabetes autoinmune o es la diabetes que es insulino dependiente, que le llamaban, o es una diabetes en la cual hay un déficit absoluto de insulina, o sea, no se ponga insulina. ¿Por qué? Porque la célula de la insulina, la célula pancreática, ¿no? Entonces, es de etiología idiopática. ¿En quién se da? Se da generalmente en niños, se da en jóvenes. adolescentes, niños y adolescentes. La diabetes tipo 2 es una diabetes que le llaman no autoinmune, que es una diabetes en la cual hay un déficit relativo de insulina. Se da en pacientes, por lo general, hace unos 2 o 3 años decían, diabetes tipo 2, pacientes mayores de 40 años, por lo general. Ahí uno pensaba, diabetes tipo 2, ¿no? Hace 2 años salió en nada diabetes tipo 2, pacientes mayores de 30 años. ¿Qué hay ahora? ¿Qué hay ahora? Ahora dice que la diabetes tipo 2 no solamente es en pacientes mayores de 30 años, sino que ya se está viendo en niños y adolescentes. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces, niños y adolescentes. O sea, tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, puede ser para un examen. Entonces, y la diabetes gestacional es una diabetes que se detecta a partir de las 24 a 28 semanas. Cuando hablamos de eso, también eso quiere decir que en el segundo trimestre, o sea, 24 a 28 semanas, toda mujer gestante debe de hacerse un tamizaje de diabetes gestacional, ¿no? También se puede hacer en el primer trimestre y en el último trimestre. Ahora vamos a ver en qué caso, ¿ya? Y la diabetes, por otras causas, o otra forma de diabetes, son aquellos en la cual hay enfermedades del páncreas exógeno, pacientes con pancreatitis crónica, pacientes que tienen HIV y que usan fármacos antirretrovirales, pueden hacer otra forma de diabetes, pacientes que tienen algún tipo de enfermedades autoinmunes y que usan corticoides, otro tipo de diabetes. Y también el síndrome monogénico diabético, ¿no? Entonces, eso es que la diabetes tipo 1, ¿cuál es la etiología de esa que hemos hablado? Factores genéticos, psicológicos, ambientales, ¿no? Y es autoinmune o idiopática porque hay una serie de anticuerpos, anticélulas de los islotes, de Langerhans, antitirosina fosfatasa, antiinsulina. Entonces, en la diabetes tipo 1 siempre va a haber autoanticuerpos, ¿no? Es importante en la diabetes tipo 1, es importante, se dice que la historia familiar es importante. ¿Por qué? Un paciente puede tener diabetes tipo 1, pero en un porcentaje muy bajo si es que no hay antecedentes familiares. Pero si la madre es diabética tipo 1, entonces tiene hasta un 4% de posibilidad de hacer diabetes. Si el padre es diabético tipo 1, más posibilidades, 8% de posibilidades. Si
Si uno de los hermanos es diabético tipo 1, puede hacer de 2 a 6%. Si ambos padres tienen la enfermedad, o sea, se casan dos diabéticos, se pusieron dulce los dos, los enamoraron, ¿no? Y yo sé por qué se besaban y estaban dulces. Entonces, se casaron y les salió el dulcecito, ¿no? Entonces, el dulcecito. Estos tienen 30%, si ambos padres tienen esa posibilidad, ¿no? Y también pasa con los gemelos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no todo hijo del paciente diabético va a ser diabético. Tipo 1. Por eso te dicen, ay, yo tengo diabetes, ¿tienes hermano? Sí, ay, no, si te hermano, no puede cualquiera. Miren ahí cosas que no. La madre es diabética, o sea, el hermano, si uno de los hermanos tiene diabetes tipo 1, no todos se pueden tener otros hermanos y no tienen diabetes tipo 1. Entonces, para que vean ustedes que ese es el porcentaje de posibilidad de generar diabetes, ¿no? Y este es lo que les decía, el estadio de la diabético tipo 1 que estaba en una de las novedades de la ADA 2025, ¿no? Entonces, el estadio de diabetes tipo 1 puede ser el estadio 1, el estadio 2 o el estadio 3. Todos tienen autoanticuerpos, ¿no? Son autoinmunes. Pero en el estadio 1, ese paciente va a estar no glicémico. Ese paciente, tú le haces una glucosa en ayunas, va a estar normal. Te haces una hemoglobina glicada, va a estar normal. Te haces una test de tolerancia a la glucosa, va a estar normal, ¿no? Y el paciente casi es asintomático. Y después viene el estadio tipo 2 y el estadio tipo 3. Entonces, y en castellano, para que lo vean más rápido, es eso, ¿no? Ese estadio tipo 1, lo que le dije, ese paciente va a estar en una glucosa normal, ustedes tolerancia a la glucosa va a estar normal y va a tener autoanticuerpos maternos. Está asintomático. Y el diabético tipo 1. Entonces, y está en el estadio 1. Si estuviera en el estadio 2, siempre los autoanticuerpos van a estar positivos, pero ese paciente ya va a tener una disglicemia que le llaman. O sea, acá cuando ustedes ven en la ADA, hay disglicemia. ¿Qué es disglicemia? La disglicemia es una alteración de la glucosa en ayunas. Por lo tanto, ese paciente va a estar de repente con un test de tolerancia a la glucosa entre 140 y 199 y puede tener de repente una hemoglobina glicada entre 5.7 a 6.4, que después ustedes van a hacer muchas cosas. Entonces, y los individuos ahí todavía permanecen asintomáticos, teniendo una diabetes tipo 1, ¿no? Estadio 2. Y cuando están en el estadio 3, ya ese paciente tiene síntomas de diabetes, son el paciente que tiene hiperglicemia y que va a debutar con diabetes. Generalmente los diabéticos tipo 1 debutan con una complicación de diabetes, o sea, debutan con lo que se llama actualmente crisis hiperglicémicas, ¿no? Pues las crisis hiperglicémicas son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperregular. Eso es lo que se conoce ahora crisis hiperglicémica. Entonces, muy bien, entonces para que vean ustedes la diabetes tipo 1. Y es para que veamos cuando hablamos de diabetes tipo 2, ¿qué decía? Que la diabetes tipo 2 es una diabetes no autoinmune, es una diabetes en la cual hay un déficit relativo de insulina. Y si hay déficit relativo de insulina, ¿qué hay? Hay resistencia a la insulina, o sea, está la insulina ahí, pero no actúa, ¿no? No actúa. Entonces, ¿pero qué se ha visto? ¿Qué dijimos? Que se da por lo general en mayores de 30 años, es lo que decían hasta el año pasado, pero ahora ¿qué se está viendo? Se está viendo que ya se está dando la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. Hay varios trabajos, que son varios trabajos, en la cual se dio diabetes tipo 2 en niñas de 9 a 16 años, de 8 a 17 años, ¿no? Entonces, ¿qué más hay ahí? Para que ya se den cuenta. Que la diabetes tipo 2 de inicio temprano, la diabetes tipo 2 que se llama, en niños y adolescentes se llama diabetes tipo 2 de inicio temprano, es una epidemia que ya está despertando. Es una epidemia que tenemos que tenerla en cuenta y que eso está en relación a una serie de estudios, ¿no? Y acá en el Perú se hizo desde el año 2005, ya se estaba investigando. Y
y ahora ha salido a luz a nivel internacional. Se hizo estudios en la cual quisieron describir la prevalencia de diabetes tipo 2 en poblaciones menores de 30 años. Ustedes pueden hacer eso en su trabajo, porque eso es valedero. O sea, está bien, eso recién es el momento. Ustedes en su tesis pueden hacer un trabajo documental y demuestran que hay diabetes tipo 2 en pacientes menores de 30 años. ¿Y qué se vio? Que la prevalencia de diabetes tipo 2 en poblaciones menores de 30 años en el Ministerio de Salud se había incrementado de más de 10 veces en el periodo 2005 a 2018. Entonces ustedes podrían hacer un trabajo de 2018 a 2025 y de repente se dan cuenta que se ha incrementado pues, no solamente 10 veces, sino en 20 o 30 veces y se dio un trabajo. Así como hemos visto cómo se está proyectando para el 2045 la cantidad de diabetes y que lo importante de todo esto, niños y adolescentes, que se ha visto sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes sigue aumentando y las proyecciones para el aumento hasta el año 2035 sigue siendo alto y eso tiene que ver mucho con la diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto en este tipo de enfermedades de diabetes tipo 2 diagnosticados en edad temprana versus lo que son diagnosticados en edad más avanzada? ¿Por qué son diagnosticados en edad temprana? Porque se ha visto que los pacientes que son diagnosticados en edad temprana son más resistentes a la insulina. O sea, si bien es cierto, la diabetes tipo 2 hay resistencia a la insulina, pero estos jóvenes son más resistentes a la insulina, tienen menor reserva pancreática, tienen mayor dificultad para el control glicémico. ¿Y por qué tienen mayor dificultad para el control glicémico? Porque dile pues a un niño de 7 años que es obesito, dile pues que no tome gaseosa, que no coma chocolate, que no esté comiendo carbohidratos, que no se vaya a ver, que más ahí con su verbo doble, ¿no? Porque los papás también lo hacen, ¿no? Entonces, eso es educación, ¿no? He visto jóvenes, he visto niños en reuniones en las cuales el otro niño está tomando gaseosa, está comiendo chocolate gaseoso y dice, niñito, cuando le dan la gaseosa, no, gracias, no toma gaseosa. Chiquito de 8 años, dice, ¿qué toma agua? Y pide agua en su casa, todo toma agua. O sea, él no conoce la gaseosa. Entonces es educación, ¿no? No como gaseosa, está tomando agua. Yo creo que está tomando gaseosa. Agua, pero ya estamos le tiene índice más corporal mayor de 20 que está fregado. Ustedes tienen que detectar al paciente con índice de masa corporal para tomar acciones mayor de 25. Ese que está con índice de masa corporal mayor de 30, ya ese paciente es más difícil de controlar. ¿Qué más? Cuando dijimos de que hay mayor dificultad para lograr el control glicémico, ¿qué más hay con estos niños que tienen diabetes de edad temprana? Jóvenes. Mayor riesgo de complicaciones, mayor mortalidad, ¿no? Y tienen mayor reducción en la expectativa de vida. Son pacientes que se van a poner más jóvenes, más jóvenes, ¿no? O sea, no van a llegar a darle la clase a casa. Entonces, antes que lleguen acá ya están hechos. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones? Que la diabetes tipo 2, hablando de diabetes tipo 2 en jóvenes, de inicio de juventud es una epidemia, hemos dicho, con una alta carga de morbilidad creciente. Es importante, por eso nosotros detectamos que el paciente fenotipo de la diabetes tipo 2 de inicio de juventud es más grave que el observado en adultos, con más temprana y mayor número de complicaciones. El paciente joven con diabetes tipo 2, al final, ¿qué va a ser? Es un desafío de salud pública, ¿no? Tanto en la prevención, en la detección y en el tratamiento óptimo que requiere. Entonces, por eso se debe dar alta prioridad al desarrollo de todas las intervenciones que tengan que ver con la detección de la diabetes a edades tempranas. Más o menos todo lo que les he hablado, no todo lo que les he hablado en cuanto a pacientes con diabetes tipo 2 que están en el grado 2025. Los factores de riesgo ya hemos comentado, creo que todo lo que hemos comentado
¿Cuáles son los factores de riesgo de diabetes tipo 1? Antecedentes familiares, ya hemos visto el riesgo, va aumentando conforme hay más personas con diabetes tipo 1, ¿no? Entonces, que hay factores ambientales, estamos de acuerdo, ¿no? Exposición a enfermedades virales, que tienen que tener alguna relación con la diabetes tipo 1, y que hay algún tipo de células del sistema inmunitario que causan daño, que son los autoanticuerpos que se presentan en todas las estadios de la diabetes tipo 1, ¿no? Y la diabetes tipo 2, ya hemos visto, el peso, antecedentes familiares, ¿no? La diabetes gestacional. Hay que tener en cuenta que la diabetes gestacional es una diabetes que se presenta entre las 24 y 28 semanas, y que esta diabetes gestacional, por lo general, desaparece una vez que sale el producto. Entonces, ¿cuándo es una diabetes gestacional? Cuando una persona A nunca ha sido diabética, gesta y hace diabetes. Sale el producto, puede no hacer diabetes, se queda sin diabetes, vuelve a su estado normal. Pero un porcentaje de pacientes que hacen diabetes gestacional quedan con diabetes. O sea, eso no lo que se saca la clínica, ¿no? Entonces, pero si ustedes tienen un paciente, después con un paciente, digamos, si tienen un paciente que es diabética, ya tiene diabetes, se casa, sale el hijito, o sea, no sale el hijito, gesta, y ustedes ¿qué dicen? ¿Es diabetes gestacional? No, pues. No hay diabetes gestacional, es una paciente gestante con diabetes, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? Entonces, siempre a todo paciente con diabetes gestacional hay que hacerle controles. Hay que hacerle controles cada 6 meses, cada año, después de que hayan tenido un evento de diabetes gestacional, porque pueden hacer diabetes tipo 2. Es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, ¿no? Y el otro es el síndrome de ovario poliquístico, que es común en las mujeres. Común en mujeres el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Sobre todo en aquellas mujeres que tienen hirsutismo. O sea, cuando ustedes a herir susceptibilidad. Pero pacientes mujeres que tienen hirsutismo puede ser que tengan síndrome de ovario poliquístico, y esos tienen relación con diabetes tipo 1. ¿Cómo van a saber si no tienen síndrome de ovario poliquístico? O sea, hay mujeres hirsutismo, tienen vellos, muchos vellos, o sea, andan de repente siempre con mangas largas, entonces algo está escondiendo. ¿Qué cosa? Levanta. Bellos, un montón de bellos. Pero no son bellitos, pero yo he visto personas que tienen bellos bastante. Generalmente están en relación a eso, ¿no? Síndrome de ovario poliquístico. Y tienen también más posibilidades. También esos pacientes tienen que tener tratamiento para poder gestar, porque por lo general tienen problemas para la gestación, ¿no? A veces se dan cuenta de eso cuando se casan, ¿no? Manifestaciones clínicas de la diabetes, ustedes ya lo saben, ¿no? Eso es fácil, ¿no? Generalmente las 4 P, que saben ustedes, pacientes que tienen poliuria, pacientes que tienen polidipsia, que tienen pérdida de peso, ¿no? Y que tienen polifagia. Por lo general, yo ¿qué he visto? No puedo hablar de experiencia, sino que he visto, porque cuando uno habla de experiencia tiene que haber hecho un trabajo de investigación. Entonces, lo que se ve es de que, por lo general, los pacientes que vienen con la sintomatología siempre van a venir con poliuria, ¿no? Van a venir con pérdida de peso. Y la polidipsia es secundaria a la poliuria. Si yo orino más, tengo sed, pues, ¿no? Entonces, y generalmente la polifagia casi no veo, o sea, casi no se ve. Se describe, todo así tenemos ustedes, poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, ¿no? Esos pacientes generalmente vienen de clarito, vienen con poco apetito más bien, ¿no? Entonces, ¿qué más tienen estos pacientes? Tienen también decaimiento, fatiga, pueden tener ya visión borrosa en algunos casos cuando ya están haciendo una retinopatía diabética, o pueden tener hormigueo de mano, o sea, pueden tener de repente parestesia
¿Parestesia o parece? ¿No está lista? ¿Qué tienen? ¿Parestesia o parece? A ver, ¿qué dice? Descarte, ¿quién descarte? ¿Qué dice? Tiene parestesia o parece. ¿Cuál es la diferencia de parestesia con parece? Parestesia con parecia. Icona. Parestesia con parecia. Parecia es un signo neurológico. ¿Ah? Parecia es un signo neurológico de focalización. Parecia. ¿Qué es? Signo neurológico de focalización. Ya, pero ¿cómo lo describes? Debilidad. Debilidad. Ya. ¿Y parestesia? Parestesia es el hormigueo. Claro. Parecia es disminución de fuerza. Parece. Parestesia, hormigueo, adormecimiento. Plejía, aumención. ¿No? Entonces tiene esto realmente parestesia de manos y pies. Entonces pasamos. A ver. Listo. Entonces, nosotros dijimos que teníamos que saber cuáles eran los valores normales de un paciente. Para poder diagnosticar diabetes tenemos que ver cuáles son los valores normales de una glucosa en ahí, ¿no? Ya dije, menos de 100, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Menos de 100. ¿Cuánto es el valor normal de una glucosa al azar? Menor de 200. Menor de 200, otro. Menor de 200, todo dice menor de 200. ¿Cuánto es el valor normal de una prueba de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra 2 horas después de esa prueba? Valor normal. Menor a 140. Menor a 140. Sí, 140 a 140. No, 140 a 200 es prediabetes y mayor a 200 es diabetes. Saber Ahí está, no 140. cuándo es un paciente prediabético y cuándo un paciente es diabético. Entonces, una Normal, glucosa basal prediabético. en ayunas Menor a 100. menos de 100. Una hemoglobina glicada, valor normal, Menos menos de 5.7. 100. Una glucosa al azar, menos de 140. Y una glucosa 2 horas posteriores a una toma de 75 gramos de glucosa media, menos de 140. ¿Ya? Entonces eso es lo normal que ustedes tienen que saber. Entonces, ¿qué hay Eso yo en no esto de los tengo. estándares de glucosa? Siempre pasamos por acá porque ya estamos hablando de valores normales. Entonces, si nosotros sabemos el valor normal, podemos saber cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes. Y los criterios diagnósticos de diabetes es una glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Mayor o igual a 126. Mayor o igual a 126. Una glucosa 2 horas después de una carga de 205 gramos de glucosa anhidra mayor o igual a 200. Una hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5. Y en pacientes que tienen esos síntomas clásicos de hiperglicemia, son polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, una glucosa al azar Mayor a 200. menor o igual a 200, o sea, en cualquier horario. Tienen pérdida de peso, tienen poliuria, ¿no? Polidipsia, y le toman una glucosa al azar, y le sale 280, Diagnóstico. son diabéticos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición, aparte de que usted dice, cuál es la condición para ser un diabético? Ya, pregunta. Descarte, no te. Si yo tengo un paciente que de repente ha perdido peso y le tomas una glucosa, ya tiene sed aumentada, tomo bastante agua, doctor, trabajo en el campo, he perdido peso, y miren, me he hecho una glucosa con ayunas y me sale 145
le dices? Señor, usted ya ve. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Son dos pruebas. Hay que repetir ese examen. Si tienen un examen alterado, compatible con una diabetes, ustedes tienen que repetir en un día diferente al que se tomó. ¿A cuántos días? Pues si no dice ninguna, ni el A 2025, 2024, 2023, 2022, nada. No dice cuándo. ¿Qué es lo que se dice? Que uno debe repetirle a los 3 días o 4 días después de eso, ¿no? Puedes hacerlo al mes, a 2 meses también, ¿no? Porque nada, no dice nada. Solamente dice repetir en una segunda oportunidad en un día diferente al que. Y si sale igual de alto, o sea, ahí sí tuviste diabetes y tomas las medidas correspondientes para darle el tratamiento, ¿no? ¿Qué cosa? Hay otra cosa. Se dice, si tienen dos resultados alterados, de repente tiene un resultado alterado de una glucosa, tiene un resultado de hemoglobina glicada, ¿no? Y esta está normal y esta está alterada, hay que repetir el alterado. Hay que repetir el alterado. Eso también es importante. A veces le ocurre eso. El paciente medio psiquiátrico y se toma hemoglobina glicada y la glucosa. Entonces, por lo general siempre no cambia. O sea, si tiene, vamos a suponer que tiene solamente un resultado alterado, repitan eso. Y he visto de cosas, viene con una glucosa en ayunas de 140, señora, se hemoglobina glicada. ¿Para qué le cambias? ¿Para qué le cambias? Tiene que repetir que es la misma. alterado. Si tuviera dos discordantes, sí, el alterado lo tiene que repetir, ¿no? Y estos son los criterios diagnósticos de prediabetes. Entonces, si ustedes ya saben cuáles los valores normales de glucosa, ¿no? Y saben los valores de diabetes, entonces todo lo que esté en medio es prediabetes, ¿no? Por eso es que prediabetes es aquel paciente que tiene glucosa en ayunas en el rango de 100 a 125. 100 a 125. O sea, por lo tanto, le decían antes, cuando ustedes decían valor normal de glucosa, 70 a 100, 70 a 110, 80 a 100, eso. No, porque cuando ustedes ya hablan de 100 o 110, ya no es normal, ya están en el rango de prediabetes, ¿no? Si ustedes hacen un test de tolerancia a la glucosa, tienen una glucosa 2 horas después de tener tolerancia entre 140 y 199, prediabetes. Si tienen una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4, prediabetes, ¿no? Pues ustedes aprendan lo normal. ¿Y cómo se diagnostica la diabetes? Lo que está en medio, prediabetes. O sea, no hay pierde. Y la intolerancia a la glucosa es igual que una prediabetes, ¿no? Es igual que una prediabetes. Otra cosa importante, hemos hablado de hemoglobina glicada, ¿no? La hemoglobina glicada o glicosilada generalmente es de hemoglobina A1C. Y a ustedes les dirán pues en un momento dado, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Actualmente sirve para diagnosticar diabetes, que garantizado según la A 2025 y la A 2024. Siempre y cuando esté estandarizado, siempre y cuando esté estandarizado, ¿no? Si le dice que no está estandarizado, no es la primera opción, ¿no? No es la primera. Pero ¿para qué sí sirve siempre? Es para que ustedes puedan controlar en el tiempo a su paciente con diabetes. O sea, quiere decir que eso le va a decir el promedio de glucosa que tiene ese paciente en los 3 meses previos a su consulta. ¿Por qué? Porque el paciente es muy vivo. Ahora, ¿qué se ve? Se ve que tú controlas a tus pacientes con diabetes, generalmente los controlas cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses o cada 2 meses. Lo general en el salud, por ejemplo, cada 3 meses. Entonces ese paciente se va con su paciente. Sale con todas sus pastillas, metformina y todo lo demás, sale por kilos y el paciente lo deja ahí. Tú vas a la casa de un diabético y tienes un montón para vender medicina. No tomas tu medicina, porque no hay educación, ¿no? Pero ¿qué hace este bandido? Agarra y no toma de vez en cuando su medicina, no como se les ha dicho, y come de todo. Toma su gaseosa, se come su pastel, se come su todo. Entonces,
Y cuando dices, uy, me toca el otro mes, me toca ya mi control, 15 días antes se vuelve un santo. Se pata toma pan y agua, no toma sus pasteles, no toma sus pastillas. Y cuando va, saca su glucosa en unas y le saca una glucosa óptima. O sea, lo que ustedes han dicho, ¿no? En 130, ¿no? Entonces, y está engañando al médico y él se está perjudicando. Entonces, para eso, tú le tomas una hemoglobina glicada y ese paciente le va a salir que de repente en el promedio de los 3 meses ha tenido 250. O sea que está frenado. Entonces, para eso sí hay que trabajar con eso. Entonces, esto es la relación que existe entre la hemoglobina glicada y la glucosa. En promedio, esto es lo que dice el ABA. Usted dirá, su madre, profesor, entonces yo ahora puedo hacer un montón de eso, ¿no? Entonces, si tiene una hemoglobina glicada de 5, más o menos de promedio es 97, 95, pero va entre un rango de 76 a 120. Si tiene una hemoglobina glicada de 8, en promedio tiene 183, pero el rango va desde 147 hasta 217, ¿no? Entonces, eso es para que ustedes más o menos se den cuenta. Ahorita creo que sale en el otro, ¿cómo deben ustedes? Bueno, va a salir lo que, a ver, esto es lo que ya saben ustedes, ¿no? Esto es todo lo que hemos hablado, ¿no? Normal, diabetes, y este es importante, antes de que les enseñe esto el promedio a cómo sacarlo ustedes así, rapidito. Entonces, la hemoglobina glicada, si bien es cierto, se dice la importancia que tiene, pero también hay que tener en cuenta en quién lo van a pedir. Hay múltiples elementos que afectan su medición. ¿En qué caso no deben pedir hemoglobina glicada? En pacientes gestantes, en pacientes que tienen anemia, en pacientes que usan eritropoyetina, como el caso de los pacientes insuficientes renales, en la insuficiencia renal crónica terminal, en el postparto, terapia antirretroviral, pacientes con HIV, no controlen a esos pacientes con hemoglobina glicada en el postparto. No controlen, ¿por qué? Porque le va a salir no valores adecuados. O sea que no tiene credibilidad. Por lo tanto, eso no dice nada. Tomar hemoglobina glicada, pero tener en cuenta esto. En esos pacientes, ni pensar. Ahora, ¿tiene beneficio? Tiene beneficio. ¿Por qué? Porque no van a necesitar ayunas, como lo pueden tomar a cualquier hora del día, ¿no? Y lo otro es que debe ser, nuevamente ahí dice, debe ser la prueba estandarizada y autorizada. O sea, no se puede tomar con cualquier cosa. Y esto es lo que les decía, ¿no? De acuerdo a lo que vieron anteriormente, ¿no? Eso es lo que dice el ADA, hay un rango, pero ustedes de repente están en una fiesta, están jaraneándose, ¿no? Cuando ustedes están en una fiesta, ¿les ha pasado? No les ha pasado, están en discurso, no, están en octavo, sí. Entonces, ustedes han ido a fiestas, ¿no? Porque no están ahí con el libro toda la vida, están ahí, se van a una fiestita, y cuando se van a una fiesta familiar, se le acerca la tía, se le acerca el tío, y ya saben, creen que ustedes son médicos. Entonces les pregunto, no saben ni qué habla cualquier cosa. En vez de salir de todo. Pero dice que se no sabe nada. Entonces, a mí me ha pasado y a todos les pasa. Entonces, por eso estoy estudiando. Entonces, de repente un familiar se le acerca. Oye, sobrino, mira, me he hecho este examen. Hemoglobina 1,0, 9. Tío. Igual no hay entonces le cambia la conversación. Te recomiendo. ¿Te acuerdas de esto? Dice, Dios, no, usted diabético no. Sí, ¿qué está tomando? Gato que saca que está tomando. No, pues usted está mal, tiene que ir al médico para que le controlen y se regule. Te recomiendo ir al médico. Entonces, ¿cómo sacan eso? Esto es lo que le digo. Determina la glucosa en los últimos 3 meses. Ustedes se acuerdan solamente del 5, porque empezó también el ADA con 5. 5 es a 90. ¿Ya?
6 es a 120, 7 es a 150. ¿Cuál le vamos a dar? 30. Si fueran de 5 Pues sí. y 90, y después le sigue sumando. O sea que si el tío dice 9, y 5 a 90, 6 a 30 más, y menos, y vas a tener 19 más o menos 110. Soy un paciente con Dios. Entonces, facilito se lo aprendo. Entonces, no se olviden, 5 es a 90 y por cada uno que sube la hemoglobina glicada, 30 sube la glicada. Eso voy a hacer. Y ahora usted me dice, ¿qué hemoglobina glicada y que tengo hinchado ya? Y yo le digo glicosilada. Entonces, ¿por qué hemoglobina glicada? Vale, lo voy a explicar por qué. Y ya conté alguna charla de algún médico que está, usted puede entrar a, ¿cómo se llama eso? YouTube, ¿no? Ponga YouTube, ADA 2025 y hay un montón de patas que están explicando en todo el lado 2025. Y ahí van a escuchar a algunos que dicen hemoglobina glicada, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de hemoglobina glicada, ¿de dónde parte eso? De la hemoglobina. Y la hemoglobina, hay dos tipos de hemoglobina. La hemoglobina A del adulto y la hemoglobina F del fetal. Esa hemoglobina A del adulto es la más grandota, 98% es de toda la hemoglobina, y la fetal solamente constituye el 2%. Esta hemoglobina A del adulto se divide todavía en A1 y A2. La más importante, la A1, 95%, y la A2, 3%. Esta hemoglobina A1 todavía se divide en A1A, A1B y A1C. Y esta hemoglobina A1C es la que se une a la hemoglobina, ¿no? La fracción C es la que se une a la hemoglobina mediante un fenómeno de glicación y no mediante un fenómeno de glicosilación. Pues por eso es que se tiene que decir hemoglobina glicada y no hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Pero para efecto del examen, si le ponen hemoglobina glicosilada, sí, igual que hemoglobina glicada. Lo voy a corregir, no se preocupen. Pero los médicos tienen que saber el por qué. Porque cualquier persona puede saber de repente que un paciente puede tener una que le puede servir la hemoglobina para control cada 3 meses. Pero ustedes tienen que saber, ¿no? Entonces esto ya lo. Y esto es lo que les decía, ¿no? ¿Cuál es el control óptimo, ¿no? Control óptimo o en los pacientes que tienen diabetes. ¿Qué es lo que yo espero para decir que un paciente está bien controlado, un buen control glicémico en los pacientes que tienen diabetes? Que tenga una hemoglobina glucósica, por ejemplo, una compañera, menor del 7%, que tenga una glucosa plasmática capilar preferencial entre 80 y 130 y que tenga una glucosa plasmática postprandial, que es lo que se está dando importancia ahora, tomar la glucosa postprandial menor de 180. Ahorita los endocrinologos están con esa nota. Cuando te hacen la interconsulta, les van a decir, tomar glucosa 2 horas postprandial. Entonces, eso quiere no. ¿Por qué? Porque están con esa nota. Que tenga menor de 180, ¿no? Entonces, esos son los objetivos. Pero que le dije yo hace un rato, esos objetivos tienen que ser individualizados. Tienen que ser individualizados porque hemos dicho una cosa, lo que les dije ya no vamos a repetir. Siempre ver en qué paciente estoy trabajando. Si es un paciente anciano que tiene comorbilidades, no voy a esperar tener un control óptimo con menos de 7 comorbilidades, tiene que ser menos de 8. Si tengo un paciente joven, cualquiera de nosotros que puede tener diabetes y que no tiene comorbilidades, le busco menos de 6.5 todavía de hemoglobina glicada, ¿no? Y también otra cosa importante es que la presión arterial óptima, porque todo es un conjunto de cosas para yo evitar las comorbilidades, evitar las complicaciones, es un conjunto. Si el paciente es diabético hipertenso, tiene que tener una presión arterial óptima, y en el diabético la presión arterial óptima es 130 por 80, 130 por 80. Por eso que esta sale menos de 140 por 90, ¿no? Entonces, y también tener en cuenta la dislipidemia metabólica. Mantener unos triglicéridos menor de 150
50, siempre el HDL debe ser mayor de 40 en varones, mayor de 50 en mujeres. ¿Y qué es lo que ha salido ahora? Esto lo hay que cambiar. Actualmente, 2025, la LDL tiene que ser menor de 70. LDL menor de 70. ¿No? Entonces, ese es el control óptimo. O sea, no solamente es glucosa y hemoglobina glicada, ¿no? Entonces, al final, diabetes no es solo control de glucosa. Diabetes no es solo control de glucosa. Es controlar ampliamente al paciente desde todo punto de vista, ¿no? Y el seguimiento que uno debe hacer a pacientes con diabetes, se dice que el seguimiento tiene que ser, pues, con hemoglobina glicada. Generalmente la hemoglobina glicada hay que hacerla todos los meses, hay que hacerla 2 veces al año en pacientes que tienen un control glicémico estable, pero en pacientes que no cumplen con los objetivos glicémicos hay que hacerlo involuntariamente. ¿Por qué? Porque ahí lo vas a aplicar, ¿no? Entonces, la glucosa en ayunas sí debe hacerse mensual y no debe hacerse cada 3 meses como se hace en todos los consultorios, ¿no? Por eso es que el paciente debe tener un glucómetro en casa y apuntar cada mes, si tiene cada 3 meses, apuntar cada mes en un cuaderno y tienen que llevar ese cuaderno a ustedes para que ustedes sepan si tienen un buen control glicémico, ¿no? La glucosa postprandial es importante. Ahora la glucosa postprandial es importante. 2 horas postprandial es importante, ¿no? Entonces, sobre todo en los pacientes que tienen regímenes intensivos con insulina, ¿no? Para poder ajustar la dosis, ¿no? El peso hay que bajar de peso. ¿Qué dice la ARA 2025? Bajar de peso. 10% del peso si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 25. Mayor de 25. No esperar que tenga un índice de masa corporal mayor de 30, porque ya ahí ya está el paciente más avanzado en sus problemas, ¿no? Siempre hay que mandar a nuestros pacientes con diabetes mellitus al oftalmólogo para ver si hay algún grado de retinopatía diabética, si el paciente tiene retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa. La más benigna cuál es, no proliferativa. El que tiene proliferativa probablemente necesita tratamiento con láser, lo vamos a hablar, y generalmente son los pacientes que van a quedar con ceguera, ¿no? Y siempre hay que explorar los pies, porque hay complicaciones, ¿no? Las complicaciones que tienen los pacientes de úlceras, pie diabético y como tienen neuropatía, el problema de los pies diabéticos va de la mano con la neuropatía diabética, porque ese paciente no siente, o sea, no siente, por lo tanto sigue ahí. Cuando se da cuenta, cuando un familiar de repente nota que huele el zapato o huele algo, entonces cuando ven hay push, ¿no? Y el paciente nunca ha sentido dolor. Y ya está más ojo, no está en la media, está negro, ¿no? Entonces, buscar neuropatía diabética todos los años, presión arterial mensual, 130/80, y el perfil lipídico que tiene que ser adecuado. El perfil lipídico que ya hemos hablado. Y otra cosa, imagina buscar siempre la microalbuminuria. Cuando hablemos también de complicaciones, pero ya la microalbuminuria es, se puede decir, el examen más sensible para detectar a tiempo nefropatía, ¿no? Microalbuminuria. Y cuando hablamos de fármacos orales, hablamos de una serie de fármacos que nosotros podemos usar, que ahí ven ustedes un resumen de fármacos que tenemos: biguanidas, ¿no? Inhibidores de la glucosidasa, análogo de la heroína. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que el caballito de batalla del paciente con diabetes mellitus, cuando ustedes van a empezar a un paciente que diagnostica diabetes, sí que no tiene falla renal, sí que no tiene falla renal, pero si un paciente tiene diabetes y ya tiene menos del 30% de depuración de creatinina, ese paciente no puede usar antidiabéticos, tiene que usar insulina. Entonces, igual que la gestante no puede usar antidiabéticos solamente, no, tiene que usar insulina. Entonces, el caballito de batalla es la metformina, que lleva la gluconeogénesis de parte, ¿no? Y eso es con la que todos los medicamentos, los más modernos, se casan con la metformina. Porque la metformina es el caballito de batalla. Sigue siendo
un antidiabético oral eficaz. Tener en cuenta siempre las sulfonilurias, la ivermectina, sobre todo en pacientes ancianos, no usar ivermectina. La ivermectina es uno de los antidiabéticos orales que produce más hipoglicemia. ¿Y qué hemos dicho? La hipoglicemia debemos evitar. La hipoglicemia mata. La hipoglicemia mata a la larga, ¿no? ¿Qué más usamos? Tenemos diazolfirindionas, que es la pioglitazona, que aumenta la sensibilidad de la insulina a nivel periférico. Y actualmente, ¿qué cosa usamos? Estos, dijimos, nada de principio. Inhibidores de la SGLT2, la dapaglifosina o la epaglifosina, cualquiera de las dos, que inhiben la reabsorción renal de glucosa. Se usan en falla cardíaca, mejora la falla cardíaca en pacientes con diabetes mellitus y mejora la falla renal, ¿no? Entonces, hay que verificar. Entonces, cuando ustedes hablan de diabetes, ¿no? De diabetes, para nosotros reducir las complicaciones, todo lo que hemos hablado con el final, que debemos evitar las complicaciones de la diabetes para disminuir la morbilidad y mortalidad, ¿no? Que debemos detectar la diabetes de forma temprana, en el momento de la atención primaria, para que no puedan llegar esos pacientes a los hospitales complicados, ¿no? Entonces, para nosotros reducir las complicaciones en la diabetes, ¿qué tenemos que hacer? 4 pilares fundamentales. ¿Y cuáles son? Un manejo adecuado de la glicemia, ya se les ha dicho, un manejo adecuado de la presión arterial, un manejo adecuado de los lípidos y manejo de medicamentos que no mejoren la falla cardiovascular y la falla inhibidores, ¿no? La GLP. Entonces, y cambios en el estilo de vida. Todo tiene que ir con cambios en el estilo de vida. Eso nunca debe faltar. Cambios en el estilo de vida, ejercicio. ¿Qué dice la ADA? Que a mí también me parece muy poco, pero se dice que debe ser 150 minutos por semana. Un poco, me parece poco. Pero eso es lo que dice la ADA. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Que debemos de tener una dieta adecuada. No la dieta DASH, la dieta mediterránea. Cambios en el estilo de vida. Modificar nuestro estilo de vida, ¿no? Y por acá viene ¿qué cosa? La diabetes gestacional. Ya hemos hablado algo de la diabetes gestacional, pero generalmente cuando hablamos de diabetes pregestacional es una condición, ¿no?, metabólica que es crónica y que se caracteriza por hiperglicemias. Y estas hiperglicemias se asocian a complicaciones vasculares a largo plazo, ¿no? Los diabetes pregestacional pueden ser diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, ¿cuál es el objetivo y la meta que tenemos que tener nosotros para practicar una diabetes gestacional? El principal objetivo, ¿no?, que va a ser el diagnóstico precoz y tratamiento de la diabetes gestacional es prevenir la morbilidad de ese producto, prevenir la morbilidad perinatal, ¿no? ¿Cuál es el elemento fundamental en la terapia de la diabetes gestacional? Lo que decía, alimentación y ejercicio, ¿no? Cuando no se alcanza el control glicémico con alimentación y ejercicio, tienen que ingresar con insulina. No pueden dar está contraindicado, ¿ya? Y después de 6 a 8 semanas del parto, ¿por qué dijimos también que en una diabetes gestacional unas personas van a quedar sin diabetes y un grupo de personas van a quedar con diabetes? Entonces, por eso, después de 2 meses de parto, ¿no?, siempre hay que hacer un test de tolerancia a la glucosa, ¿no?, para valorar la situación de esos hidratos de carbono en ese paciente y valorar la posibilidad de que haya quedado con una diabetes tipo 2, ¿no? Y esto es lo que les decía, siempre para una diabetes gestacional, siempre hacer el tamizaje en el segundo trimestre, en la semana 24 o 28. Si ustedes me preguntan, saben algo sobre diabetes gestacional, siempre es el tamizaje entre las 24 y 28 semanas, en todas las gestantes que no han sido diagnosticadas previamente. Que se puede hacer en el primer trimestre, te puede decir, la pregunta puede decir, siempre
¿En qué caso? Cuando esa paciente gestante mayor de 35 años, si esa paciente gestante es obesa, si esa paciente gestante ha tenido antecedentes de diabetes gestacional, si esa paciente gestante tiene historia familiar de diabetes mellitus, ¿no? Entonces a esa paciente no va a ser esperar a 24 a 28 semanas. En el primer trimestre del embarazo, sus exámenes para demostrar diabetes, ¿no? Que son los mismos que ya saben. Y en el tercer trimestre, cuando ya se nos pasó, no es que se nos haya pasado, sino que hay pacientes gestantes que no hacen control prenatal y se aparecen al momento del parto, ¿no? Entonces están en el tercer trimestre, son gestantes no diagnosticadas y pueden tener complicaciones de la diabetes. Tener macrosomía fetal, esa paciente tiene que entrar a cesárea porque no va a salir por parto normal y esa paciente va a tener polihidratos, o sea, tienen así una barrigota y pura agua, y se una ratita, ¿no? Entonces, y a veces al revés, o sea, la barrigota y es un macrosómico, ¿no? Entonces se sale y complicaciones de toda intervención quirúrgica, ¿no? Muy bien, entonces esto es allá. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos para una diabetes gestacional, para diagnosticar una diabetes gestacional, que tenga una glucosa preprandial menor de 95 o una glucosa postprandial 1 hora postprandial menor de 140, una glucosa postprandial 2 horas postprandial menor de 120. Entonces, y pregestacional mayor de 20. Entonces, si ustedes tienen uno de estos, diagnostican diabetes gestacional, ¿no? Y el tratamiento del paciente con diabetes es gestacional, es insulina. No hay otro tipo de diabetes. Uno son los cambios en el estilo de